Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmos capítulo 85. Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Vamos a orar. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Te alabamos porque eres un Dios de bondad y misericordia y provees todo lo que necesitamos para vivir. Te pedimos de manera especial que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que nuestra fe sea fortalecida por medio de tu Espíritu. Gracias por escucharnos, pues te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. El sobrescrito de este salmo dice: al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Coré era un levita y sus hijos eran cantores y músicos al servicio del templo. Este salmo fue compuesto para que ellos lo interpretaran. El Salmo 85 fue escrito cuando el pueblo de Israel experimentó una gran liberación de sus opresores. Algunos sugieren que representa el regreso de Israel de la cautividad de Babilonia, y al contemplar aquella desolación y tener ante sí la magnitud de la empresa que la reconstrucción suponía, pero no hay evidencia contundente al respecto. Nos habla del poder restaurador de Dios, de su perdón y su gran misericordia. A veces podemos tomar decisiones equivocadas y alejarnos de Dios, desobedecerlo y creer que estamos bien, para darnos cuenta que hemos caído en las garras del enemigo, que hemos ido por caminos equivocados que solo llevan a la muerte. Somos cautivos del pecado. Pero cuando en nuestro corazón nace el deseo de venir a Dios, Dios nos libera, Dios restaura, Dios perdona. Entonces las palabras de este salmo se vuelven un cántico significativo para nuestra vida. Vamos a tomar algunas lecciones que podemos tomar de este salmo. La primera parte del salmo son los versículos 1 al 3. Leamos. Fuiste propicio a tu tierra, Jehová, volviste a cautividad de Jacob, perdonaste la maldad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Esta es una acción de gracia por la liberación de Israel. El salmista usa palabras interesantes. Por ejemplo, dice: fuiste propicio. Dios en el momento oportuno muestra su bondad, hace el bien por su pueblo. Hubo momentos en que Israel por su pecado se alejó de Dios y Dios retiró su protección. Ahora la mano de Dios es evidente, su bondad es clara, su salvación oportuna. Otra palabra que usa esta sección del Salmo 85 es: perdonaste la iniquidad. El cautiverio fue el resultado del pecado. Se consideraba que el libramiento del castigo divino era una evidencia de que Dios había perdonado el pecado de la nación. Dios en su bondad perdona, no porque el pueblo lo merezca, sino por su invariable amor por el hombre. La tercera palabra que usa esta sección es cubriste, es decir, la maldad de Israel fue cubierta por la justicia de Cristo. Este acto de cubrir se ve en la historia del hijo pródigo, donde el padre cubre a su hijo con su manto, dando a entender que él se hace responsable de ese muchacho, que lo perdona y lo restaura, y nadie tiene derecho de tocarlo. Dios cubre a su pueblo como el ave lo hace con su polluelo. Dios se hace responsable de su pueblo. Esto se llama justificación. Cuando el manto puro y blanco de Jesús cubre los harapos de nuestra vida. La cuarta palabra que usa es
reprimiste. En otra versión podemos leer este párrafo diciendo: depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Otra versión dice: tu enojo con ellos se calmó. Este es un momento de reconciliación con Dios. Recuerde que el salmista trata de explicar desde su perspectiva lo que siente Dios. Le da características muy humanas a Dios. Recuerden que la ira de Dios no es lo mismo que la nuestra. En el caso de Israel, Dios quitó su protección e inmediatamente Israel cayó en manos de sus enemigos. Ahora, Dios ha venido a restaurarlos. El Señor los ha perdonado y el Señor los va a restaurar. La siguiente sección es una súplica al Señor para que retire su enojo de Israel y restaure a su pueblo. Esto lo podemos ver entre los versículos 4 al 7. Esta sección comienza con una súplica interesante. Versículo 4. Restáuranos, Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira contra nosotros. Dios se ha vuelto misericordiosamente hacia Israel, y el salmista pide que lleve a su pueblo al arrepentimiento. Hay algo interesante. El salmista reconoce que el hombre por sí mismo no puede arrepentirse. Esta es una obra del Espíritu Santo. Por eso pide la intervención divina y entonces pide que cese la ira de Dios. Es decir, que aunque Dios los ha perdonado, las consecuencias del pecado son evidentes. El Señor los trajo de la cautividad, pero la ciudad todavía está arruinada. Necesitan que Dios les dé fuerza y sabiduría para comenzar la obra de restauración. Solo dar un verdadero reavivamiento, solo Dios puede dar verdadera vida nuevamente y el resultado es regocijo, es paz. Esa misma realidad se aplica a nosotros hoy. El reavivamiento es obra del Espíritu. Buscarlo debe ser nuestro primer trabajo. Los versículos 5 y 6 se convierten en una reflexión interesante para los hijos de Dios. Dice: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? La ruina traída por los babilonios fue terrible. Ahora necesitan toda la fuerza del Señor para volver a levantar esta nación. Si el Señor interviene, ellos podrían, pero sin el Señor, ellos no lo pueden hacer. Por eso sigue diciendo en el versículo 7, muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. El salmista entiende que si hay un verdadero reavivamiento, si el pueblo realmente se entrega al Señor, habrá entonces verdadero regocijo y la reconciliación con Dios traerá restauración en todos los aspectos. Una reconciliación con Dios no solo asegura el bienestar espiritual, sino también las bendiciones materiales para que Israel vuelva a ser una gran nación. Entonces el salmista en los versículos 8 y 9 personifica a Dios dando una respuesta a la súplica que ha hecho el hombre. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente está cercana su salvación a los que lo temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. El salmista ha orado, ha expresado su pesar. Ahora se dispone a esperar en calma y en quietud la respuesta de paz. Lo que para Dios es más importante que lo que decimos sea de corazón. El salmista dice que Dios hablará paz. Él ofrece paz, en el término hebreo shalom, a sus hijos. Esta es una palabra con un significado especial y dulce. La palabra paz evoca un sentimiento de bienestar. Ahora dice que Dios hablará paz a su pueblo. Se refiere al pueblo de Dios y se refiere a ellos como sus santos.
Ellos ahora dan evidencias de su amor a un Dios poderoso mediante su manera de vivir, y Dios le muestra su amor restaurándoles. Y lo hace para que ellos no vuelvan a la locura, es decir, para que no vuelvan por el mismo camino que los llevó a la destrucción. Alejarse de Dios se convierte en una verdadera locura. ¿A dónde podemos ir lejos de Dios? ¿Qué conseguiremos lejos del Maestro? Pensarlo en alejarnos de Dios es una locura. Por eso el Señor ofrece sabiduría y entendimiento para no volver a cometer la locura de alejarse del Señor. La salvación está cerca. Dios está cerca de su pueblo. Él ofrece vida y paz. Y de esta manera la gloria de Dios se verá en un pueblo restaurado y próspero por su bendición. Y entonces termina este salmo con una personificación de los atributos del carácter de Dios, demostrando de esa manera que la salvación es una realidad para su pueblo. Y eso es lo que dicen los versículos 10 al 13. El salmista usa una figura de paralelismo, un sinónimo muy interesante que podemos ver en el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Solamente en Dios la justicia y la paz se han besado. Estas palabras no solo se aplican al momento histórico de Israel, sino también al triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, en donde la justicia y la paz se besaron. En esta frase se resume todo el plan de salvación. Elena de White comenta: el amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley es enemiga de la paz, pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Libro El deseo de todas las gentes, página 711. Solo el Señor logró esta unidad entre la justicia y el perdón. Entonces expresa los resultados de esta obra divina en la vida de Israel. Leamos los versículos 11 y 12. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia va a brotar de la tierra, es decir, que allí volverá a verse el trabajo de una nación que representa el carácter divino. Será nuevamente una nación próspera. Y termina el Salmo 85 con el versículo 13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Aquí se personifica la justicia como que está preparando el camino para que Dios sea benigno una vez más. Ahora Dios mira desde el cielo y ve a su pueblo cubierto de su justicia. Entonces va adelante, guiando, orientando, indicando el camino a seguir. Las ovejas vamos detrás, siguiendo sus pasos, alabando su bondad. Este pueblo ahora debe abrir el camino para la venida del Señor. Es el pueblo que hablará de la venida del Salvador. Apreciado amigo y hermano, las buenas nuevas del Evangelio es que la justicia y la misericordia de Dios están juntas. Dios es justicia, pero a la vez es misericordia. Su carácter es lo que Él es, y lo que Él hace nos muestra que su ser es una realidad, que el amor, la bondad, la misericordia y la justicia se convierten en mensajes de esperanza. Su justicia se convierte en un gran mensaje de amor, porque a la vez que nos muestra el pecado, a la vez que nos muestra la culpabilidad, también nos muestra su amor, su perdón y salvación. Dios hoy puede restaurar tu vida, puede traer paz, puede hacer brotar justicia en el desierto, puede dar paz en medio del conflicto. Hoy el Señor puede hacer el mismo milagro de restauración que hizo con Israel, hacerlo en tu vida.
Dios puede darte vida y entregarte paz. Permite que el Señor obre su amor y su justicia en tu vida. Permite que Él transforme tu existencia. Que el Señor te acompañe hoy y te dirija por sendas de amor y de justicia. Es mi oración por ti. Amén.